Guía de elaboración de preguntas, Evalúame. El Evalúame es una prueba institucional preparatoria para los exámenes de Estado. El objetivo de este es mejorar el rendimiento académico de la universidad, además de ser requisito de grado. Este examen se encuentra en el enlace evaluame.exi.edu.co. En las pruebas del ICFES Saber TIT, Saber Pro, se evalúan 5 módulos genéricos obligatorios para todos los programas, 4 módulos específicos para programas tecnológicos, y 40 módulos específicos para programas profesionales. Recuerde que es su deber como docente realizar preguntas para alimentar la base de datos de la prueba, con el fin de cumplir su objetivo. A continuación, se explica cómo diligenciar el formato de elaboración de preguntas FRDO 006. Sección 1. Datos del autor. Nombres y apellidos completos del creador de la pregunta. La versión de la pregunta inicia en 1.0, en caso de ser devuelta, su versión aumenta de unidad. Luego debe diligenciar un número de contacto, correo institucional y la fecha de elaboración de la pregunta. Sección 2. Datos de la pregunta. Se debe poner el programa académico o dependencia al cual pertenece el docente. Luego debe indicar el módulo del cual se va a diseñar las preguntas. Además, entre paréntesis debe incluir la competencia en la cual se va a enfocar la pregunta si la tiene, es decir, la habilidad que tiene el estudiante para resolver la pregunta. Luego debe llenar el campo del contenido, que es el tema del cual el docente va a realizar la pregunta según lo propuesto por las guías de los módulos del ICFES. Luego se debe poner el enunciado de la pregunta. Este debe tener las siguientes características. Primer característica. Todos los enunciados de las preguntas deben estar relacionados en un contexto real, donde se apliquen los contenidos propuestos por los módulos del ICFES, es decir, se deben desarrollar textos enfocados al día a día del ciudadano en común. Segunda característica. La redacción de la pregunta debe ser la apropiada. Además se debe confirmar que no se encuentre ningún error gramatical, que no sea redundante, y evitar el uso de gerundios, participios, artículos y preposiciones. Tercer característica. Se debe evitar el uso de negaciones en el enunciado de la pregunta. En caso de que se requiera, esta debe estar en mayúscula y en negrilla. Cuarta característica. Las preguntas no deben ser de memorización, como definiciones, citas de algún autor, o que implique recordar alguna fórmula, y si es necesario hacerlo, se debe mencionar. Por otro lado, el uso de calculadora está prohibido. Quinta característica. Las preguntas deben estar basadas en las competencias y contenidos evidenciados en los módulos del ICFES, es decir, estas no deben realizarse de acuerdo al currículo del programa. Sexta característica. En caso de que el enunciado de la pregunta requiera el uso de gráficas, estas deben ser claras y de fácil entendimiento, deben tener la identificación de coordenadas, funciones, variables, y demás aspectos que ésta incluya. Séptima característica. No se debe hacer uso de los 2 puntos al final del enunciado de la pregunta. Luego en la parte de opciones de respuesta deben ir solamente 4, A, B, C, y D. Estas deben de tener las siguientes características. Primer característica. Las opciones de respuesta no válidas deben ser distractores, es decir, deben ser interesantes para el evaluado, por lo tanto no deben ser fácilmente descartables. Segunda característica. Las opciones de respuesta no deben ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, opción A, sí se puede. Opción B, no se puede. Tercer característica. Las opciones de respuesta deben tener la misma extensión, es decir, pueden ser todas largas, todas cortas, o 2 opciones largas y por consiguiente las otras 2 deben ser cortas. Cuarta característica. Las opciones de respuesta no deben incluir otras respuestas. Por ejemplo, opción C, todas las anteriores. Opción D, ninguna de las anteriores. Al seguir con el formato se observa la clave, la cual es la opción de respuesta correcta. Luego se observa la dificultad de la pregunta, la cual se define de acuerdo al contenido tratado, la relación entre la clave y distractores, y la complejidad de la competencia a demostrar. Esta se clasifica en baja, cuando se puede resolver la pregunta con conceptos fundamentales a través de acciones rutinarias. Media, cuando se requiere de procesos complejos para la solución de la pregunta,
con el fin de inferir en las relaciones de un modelo planteado, sin necesidad de usar conceptos difíciles. Alta, cuando se requieren de procesos mentales complejos en los cuales intervienen conceptos de teorías y leyes, estableciendo relaciones de acuerdo con el objetivo de formación. La siguiente parte es la justificación de la clave, la cual es muy importante ya que es una forma de que el estudiante pueda identificar sus errores o llegar a la respuesta correcta sin indicársela. Además, con ella se alimenta la base de datos de preguntas del Evalúame para que el evaluado la pueda verificar al finalizar cada intento. Luego, la parte de justificación de opciones de respuestas no válidas, es muy importante por si el estudiante quiere verificar por qué las otras opciones no son correctas. Sección 3. Se realizan dos filtros. El primero por dependencia, en el cual con otros docentes y o coordinador se verifica si la pregunta cumple con las competencias y contenidos necesarios. Y el segundo lo realiza el grupo Evalúame, el cual verificará la estructura del formato, de acuerdo a las indicaciones dadas. En nombre del revisor, será el nombre de alguno de los integrantes del grupo Evalúame. Luego se indicará la fecha en la que se revisó la pregunta y se indicará el motivo por el cual se realiza la devolución de la pregunta de acuerdo a la estructura del formato. Si hay devolución, se realizarán sugerencias al docente con el fin de llevar a cabo la corrección de la pregunta. Luego se observan 3 casillas. Aprobado en dado caso de que la pregunta cumpla con los requerimientos del formato. Modificado si no se necesita de una corrección extensa, y rechazado en caso de que no cumpla con el formato. Después se indica la fecha en la que se devuelve la pregunta para su corrección. Por último se evidencia una parte de observaciones con respecto a la aprobación, modificación, o rechazo de la pregunta. Sección 4. En nombre del responsable, se indicará el nombre de uno de los integrantes del grupo Evalúame, el cual realizará la aprobación de la pregunta. Por último, tener en cuenta que cada pregunta de los módulos genéricos se debe resolver en 2 minutos, y cada pregunta de los módulos específicos se debe resolver en 2 minutos y medio. Preparatorio Evalúame, Universidad EXI.